plataforma de Zoom. Y bueno, este viernes retomamos las actividades de capacitación del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. La sesión que esta mañana nos reúne es la que corresponde a la conferencia titulada El derecho humano a la protección de datos personales de los usuarios de plataformas digitales en México, y que en un momento más habremos de presentar a nuestra ponente, la maestra Carla de Jesús Díaz Santana. Como bien lo saben, bueno, esta jornada es un esfuerzo colaborativo entre la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, del Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por supuesto, además de agradecer a nuestras autoridades institucionales organizadoras, como lo es el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy y la doctora Karen García Curiel. También queremos agradecer a los académicos, abogados, estudiantes y público en general que se han sumado a esta conexión y que han atendido la invitación del día de hoy. Muchas gracias. Y bien, para darles la bienvenida formal, me permito cederle el uso del micrófono al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Por favor, doctor, adelante. Pues muchísimas gracias, Sara, como siempre, por tu puntual presentación. Y bueno, me da muchísimo gusto que tengamos este seminario tan regular. Y en esta ocasión, bueno, doy el saludo de siempre a las instituciones organizadoras, eh, eh, a la coordinadora del doctorado. Ahora hay muchas personas conectadas, pero por aquí la vi. Muchas gracias por acompañarnos. A la doctora Karen García está por ahí la saludé. No les veo, pero bueno, a la coordinadora del cuerpo académico Estado y Derechos Fundamentales, la doctora Pamela Lili Fernández, también mi saludo al equipo de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Nayarit. Como siempre, mi agradecimiento por el esfuerzo de estar al pendiente de las necesidades de, del organismo en la organización de este tipo de eventos. Y por supuesto, muchísimas gracias a la maestra Carla de Jesús Díaz Santana, quien nos va a compartir ahora una perspectiva de la protección de derechos, de la protección de datos personales con una perspectiva de derechos humanos, la cual compartimos por ser esto, digamos, un derecho catalogado como inmaterial, pero que es objeto y de interés fundamentalmente de instituciones públicas y sobre todo de sectores privados, en donde es muy necesario establecer las reglas de operación respecto del empleo de los datos personales de los usuarios en estas redes y proteger así su seguridad jurídica, su dignidad, sus derechos a no ser vulnerados y sobre todo en circunstancias recientes en donde se han detectado las estrategias de el crimen organizado para reclutar a nuestras juventudes a través de las plataformas digitales de naturaleza social y las extorsiones y los fraudes y todo esto que ya sabemos que nos acompaña con el uso cada vez creciente de las plataformas digitales. Me parece a mí que es muy importante que hablemos de una perspectiva de estos datos personales como derecho humano. Esto también a la par, que no podemos tampoco pasar por alto, de que es un objetivo del mercado fundamental. Nuestros datos personales son objetivos de mercado y sobre ello también debemos de estar nosotros al pendiente, puesto que la mayoría de las relaciones
contractuales que se puedan generar a través de las redes sociales muchas veces son muy complicadas para los usuarios y además condicionan el uso de las redes o de las plataformas digitales a la celebración de contratos para la cesión de datos personales muy ventajosos, totalmente leoninos y, y engañosos para los usuarios, ¿no? Entonces, yo supongo que se hablará un poco de todo en este espacio, pero este medio de convivencia social, este medio, fíjense ustedes, es un medio muy importante, inexplorado incluso para trabajar sobre valores y sobre respeto a los derechos humanos, puesto que en ellos el fundamental interés del uso de estos medios es más el ocio y la distracción y situaciones muchas veces que se alejan un poco de los valores que instituciones tradicionalmente vienen socializando. Entonces, entre otras cosas, me parece que una perspectiva amplia de los datos personales a través de un planteamiento general de los derechos humanos nos dará mucho en qué pensar, nos dará mucho en qué reflexionar y seguramente nos dará también de manera tangible la pauta para la construcción de política pública. Tenemos en puerta algunas iniciativas de ley que pretenden modificar la forma en la que nos relacionamos a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, y es algo también, con todo lo que ya sabemos que es emergente en este país, que no debe pasar desapercibido por el análisis ciudadano. Pues por todo ello, muchísimas gracias, maestra Carla de Jesús Díaz Santana. Estaremos muy atentos a su disertación y también a la etapa de preguntas y respuestas que ya en este seminario se ha vuelto también muy importante y muy enriquecedora. Gracias, doctora Karen y doctora Pamela, por su presencia. Les saludo con gusto y quedo en el foro como un escucha más. Buenos días y que sea un éxito. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto, por estas palabras y coincidimos, seguramente este tema es del interés general de todos nosotros. También, como bien lo precisa, contamos con la participación de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, para quien también solicitamos nos pueda compartir un mensaje, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes en Jalisco. Los saludo con mucho gusto. En principio al doctor Carlos Prieto Godoy, al maestro Miguel Salcedo, estimada Sara Tapia, que siempre tienes el favor de presentarnos. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de crear estos espacios donde se permite debatir diferentes temas respecto de los derechos humanos que son de sumo interés para toda la población que nos sigue, pero sobre todo para los que expertos, tanto en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, como de los alumnos que forman parte del claustro del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, también agradecer a la ponente de hoy, a la maestra Carla Díaz Santana, alumna del doctorado en Derechos Humanos, por la presentación que nos va a dirigir con el tema el derecho humano a la protección de datos personales de los usuarios de plataformas digitales en México. Como ya se adelantó el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, estos espacios de reflexión generan bastante interés y este tema particularmente no es la excepción. El derecho a la protección de datos personales es un derecho humano fundamental que garantiza a cada individuo el control sobre su información personal. Este derecho protege la privacidad y también la dignidad humana de las personas. La dignidad como eje, como centro, como corazón de los derechos humanos que debe permear el resto de todos los derechos hoy vigentes y reconocidos en nuestra Constitución mexicana. Sin más, cedo el uso de la palabra de nueva cuenta a estimada Sara Tapia para que continúe con este seminario permanente de derechos humanos. Muchas gracias y buena tarde. Quedo aquí atenta en el foro.
Muchas gracias, doctora Karen. Y bien, si me lo permiten, le damos la cordial bienvenida a la maestra Carla de Jesús Díaz Santana, a quien por supuesto agradecemos su valioso tiempo y por haber aceptado esta invitación. Me permito dar lectura a un breve pues, resumen de su semblanza de desarrollo profesional. La maestra Carla de Jesús Díaz Santana es abogada, maestra en Derecho y estudiante del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es docente de la Universidad Nacional y a Distancia de México. Ha realizado investigaciones sobre derecho a la privacidad, protección de datos personales, derecho al olvido, contratos de adhesión, sociedades de información crediticia de Profeco Conducef y también amplia participación y experiencia sobre el derecho de los animales. Así que estaremos muy atentos de escucharla. Maestra Carla de Jesús Díaz Santana, le cedemos el uso de los micrófonos. Adelante, por favor. ¿Se me escucha? Ok. Entonces voy a compartirles la presentación. Ah, no me permite presentar la presentación, no sé por qué. Ya me permitió. Muchas gracias. No sé si ya la puedan visualizar. Sí, ya, maestra. De acuerdo. Primeramente quiero agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, así como a la coordinación del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, a todas las personas que se encuentran presentes el día de hoy. Yo voy a exponerles sobre el derecho humano a la protección de datos personales de los usuarios de plataformas digitales en México. Este es un tema muy relevante, creo que alcanzó más relevancia a partir de la pandemia de COVID, en el cual tuvimos la necesidad de migrar a la virtualidad, derivado pues de las necesidades en ese momento, y que la virtualidad llegó para quedarse. Realmente actualmente todos estamos en un espacio en el que ya no solamente trabajamos, algunos trabajamos a través de la virtualidad, algunos otros interactuamos socialmente incluso y comerciamos. El comercio actualmente se ha vuelto cada vez más frecuente, ya encontramos diversas plataformas digitales para el comercio y creo que antes estábamos nada más un poquito acostumbrados a lo que era la presencialidad, en la que los datos personales solamente los podíamos ver en las empresas o en las dependencias públicas cuando íbamos a hacer un trámite, pero con la virtualidad hemos pasado a compartir datos personales a través de las diversas plataformas digitales. Y creo que este derecho humano como tal a la protección de datos personales, si bien no es del todo reciente, la primera ley, por lo menos federal, es del 2010. La realidad es que ha ido cobrando relevancia. Los delitos cibernéticos han aumentado, por lo menos en cantidad. Ya vemos que hay extorsiones, que hay un sinfín de violaciones a los derechos humanos, especialmente la protección de datos, y que nos hace reflexionar un poco sobre cuáles son estos mecanismos, si existen estos mecanismos en México para proteger el derecho humano a la protección de datos personales. Y yo quiero abordar un poquito esa parte, ¿no? El establecer para los que nos escuchan si hay mecanismos con los que puedan hacer frente a estas vulneraciones que han ido creciendo poco a poco y a qué instancias pueden acudir para que les apoyen y para que les garanticen sus derechos. Entonces, sin más, voy a comenzar a compartir un poquito de esta presentación. Primeramente, quiero comenzar a establecer los conceptos. Creo que es importante que conozcamos qué son los datos personales. En este caso es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Dentro de los datos personales podemos encontrar infinidad de ellos.
Realmente puede ser desde nuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico. En cuanto a los datos personales sensibles, son aquellos que son parte de nuestra esfera más íntima, es decir, que pueden revelar aspectos como son nuestro origen racial o étnico, nuestro estado de salud, nuestra información genética, creencias religiosas, preferencias sexuales, entre otras. Y estos datos personales sensibles son de mucha relevancia porque ello puede afectar nuestra vida, nuestro patrimonio incluso. Entonces, el garantizar, el proteger estos datos es de suma importancia. Pero también es importante diferenciar entre un dato personal y un dato personal sensible por las implicaciones que tiene la vulneración de este derecho y porque aparte de ello, la legislación le da una importancia mayor, más relevante a los datos personales sensibles por el impacto negativo que pueda generar una vulneración de los mismos. Continuamos con lo que es una plataforma digital. Bueno, las plataformas digitales en sí son una herramienta en la que se pueden ofrecer productos y servicios y que facilitan la interacción entre dos o más usuarios a través de Internet y para lo cual se necesita pues que haya un intercambio de información personal. Entonces, es muy importante especificar que cuando hablamos de una plataforma digital puede ser desde una página de Internet que visitemos hasta una app en el teléfono celular, mensajería, redes sociales, apps de banco, cualquier sitio de internet, cualquier ad que nosotros tengamos acceso a través de internet y que haya un intercambio entre dos o más usuarios y que haya un intercambio también de información personal, es una plataforma digital. Continuamos ahora con lo que es un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento que se pone al alcance de los dueños de la información personal, llámense titulares de información o en este caso usuarios de plataformas digitales, la cual es puesta a disposición a través de medios electrónicos con la finalidad de dar a conocer cuáles serán las condiciones con las que serán tratados los datos personales, la finalidad y la forma que tendrán de reclamar sus derechos. Esto es muy importante porque muchas veces desconocemos que las plataformas digitales tienen la obligación de cuando nos piden nuestra información personal, ya sea que abramos una cuenta o que estamos interactuando a través de esta plataforma, de hacernos saber que hay un aviso de privacidad, de darnos a conocer y de pedir aparte nuestra eh, autorización para el tratamiento de los datos personales. Más adelante vamos a ver algunos de sus elementos, pero por ahora este documento pasa a ser de los más importantes cuando hablamos del derecho humano a la protección de datos personales y de los mecanismos para garantizarlo. Ahora, es importante establecer lo que son los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. De acceso, porque el titular tiene el derecho de saber qué datos están siendo utilizados y cómo se están tratando. De rectificación, porque el titular puede solicitar a cualquier plataforma digital que estos datos que ya son incorrectos o inexactos se actualicen. De cancelación, porque la persona titular puede en un momento dado solicitar que sus datos ya no obren en los archivos, registros, expedientes y sistemas de la persona responsable. Y de oposición, porque en un momento dado la persona titular puede oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese el mismo cuando cause daño o perjuicio o cuando sean objeto de un tratamiento automatizado que afecte intereses, derechos o libertades. Ahora, ¿dónde tenemos el reconocimiento de este derecho humano? Pues lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 16, párrafo 2, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su posición, que son los derechos ARCO que ya les explicaba en la lámina anterior. Ahora, en el 2010 tuvimos las primeras leyes a nivel federal, que fueron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Pero recientemente en este año, el 2025, precisamente el 20 de marzo de este año, se acaba de expedir precisamente unas nuevas leyes referente a la protección de datos
personales y a la transparencia y al acceso a la información pública. Para esta conferencia solamente vamos a abarcar lo que refiere a la protección de datos personales, que es dirigido a lo que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Pero sí, ya lo que voy a exponer en adelante va a ser con la información actualizada a las leyes que se encuentran vigentes al día de hoy. Dentro de los cambios que encontramos en estas nuevas legislaciones es que antes el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este derecho humano a la protección de datos personales era el INAI. Actualmente estas funciones fueron trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, como dato principal, pues el INAI como tal ya no es el organismo garante. Ahora encontramos esta regulación a través, como ya lo establecía, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Que aquí es importante establecer dos rubros. ¿Por qué dos leyes para proteger los datos personales? Primeramente, porque hablamos de sujetos obligados y hablamos de particulares. En el caso de los sujetos obligados, son cualquier autoridad, dependencia, persona física o moral que reciba o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, es decir, dependencias de gobierno, en términos más sencillos. Y las personas particulares, pues son personas físicas o morales, es decir, el sector privado. Y para ambas hay reglas que en algunos puntos coinciden, pero que sí es importante que ustedes como usuarios de plataformas digitales identifiquen cuáles son, qué ley es la que aplica para cada caso en específico, ya sea que quieran hacer una reclamación ante una dependencia pública por sus datos personales o ante un particular. Y bueno, la persona titular en sí somos todos nosotros los usuarios de plataformas digitales que compartimos nuestra información personal y que interactuamos a través de estas plataformas. Entonces, dejando claro estos conceptos, ahora es importante establecer cuáles son las autoridades garantes. En el caso de los sujetos obligados, tenemos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que pasa a sustituir al INAI. En particular es igual, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero además en los sujetos obligados, pues han establecido nuevas figuras, como son órgano de control y disciplina del Poder Judicial, órganos internos de control, Contralorías internas del Congreso de la Unión, Instituto Nacional Electoral, órganos encargados de la Contraloría Interna u homólogos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas, que son las instancias iniciales en las que ustedes pueden hacer una solicitud de ejercicios de derechos ARCO. Ahora, los responsables en las dependencias públicas son comité de transparencia y unidad de transparencia, es decir, cada dependencia pública tiene que tener un comité de transparencia y una unidad de transparencia. En cuanto a los particulares, pues son las personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo tratamiento de datos personales. Ahora, vamos a hablar de los elementos que deben de contener el aviso de privacidad. En el caso de los avisos de privacidad, la legislación anteriormente nos marcaba tres tipos, que era simplificado, corto e integral. Para esta nueva legislación vigente nos marca dos, que es el simplificado y el integral. En el caso de los sujetos obligados, llámese ahora dependencias públicas, en su artículo 21 y 22 nos marca cuáles son estos elementos mínimos que debe de contener el aviso de privacidad. En el caso de las plataformas digitales, el aviso de privacidad, tanto en dependencias públicas como para particulares, que se va a compartir es el simplificado. Y este debe de contener por lo menos denominación y el domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento para el cual se obtienen los datos personales, cuando se realicen transferencias y que requieran el consentimiento, pues deben de informar a las autoridades la finalidad de las mismas, mecanismos y medios disponibles, mecanismos y medios disponibles para que la persona titular en su caso pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, para finalidades y transferencias de datos personales que requieran el consentimiento del titular,
y asimismo los mecanismos para que la persona titular pueda conocer el contenido integral del aviso de privacidad. Es decir, el simplificado es un aviso de privacidad relativamente corto, pequeño, pero que debe de contener mínimo estos elementos y que en el caso de las plataformas digitales tenga un enlace o tenga una información de donde ustedes pueden consultar el aviso de privacidad integral, que además de los elementos que contiene el aviso simplificado, contendrá los datos personales que sean sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles. Ya veíamos en una lámina anterior cuáles son los datos personales sensibles, el fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. En el caso de las dependencias públicas, sí tienen que especificar cuál es este fundamento legal que les permite realizar este tratamiento de datos. La finalidad y demás, porque cada dependencia pública tiene un objetivo, tiene trata específicamente de un tema y solamente pueden solicitar información para los fines específicos para los que los van a utilizar. No pueden pedir información más allá de lo que se requiere para sus funciones. Entonces, sí es importante que el aviso de privacidad integral, en el caso de sujetos obligados, contenga el fundamento legal. Además de ello, los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, el domicilio donde se encuentra la unidad de transparencia y los medios a través de los cuales el responsable comunicará a las personas titulares los cambios al aviso de privacidad. Es decir, a nosotros nos pueden presentar un aviso de privacidad inicialmente, pero si en el transcurso sufre cambios, nos tienen que notificar o el mismo aviso de privacidad integral tiene que decir los medios a través de los cuales nosotros, como usuarios, podemos consultar estos cambios. En el caso de los particulares, también en lo que es plataformas digitales de interacción social, comercio o de alguna empresa del sector privado, también nos tienen que presentar un aviso de privacidad, los cuales van a contener los siguientes elementos. En el caso del simplificado, la identidad y domicilio del responsable, los datos personales que sean sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles, las finalidades del tratamiento de datos personales, distinguiendo aquellos que requieren el consentimiento de la persona titular, las opciones y medios que el responsable ofrezca a las personas titulares para limitar el uso o divulgación de los datos y el sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral. De nueva cuenta, tienen que poner un enlace o el sitio web en donde pueden consultar ustedes el aviso de privacidad integral, que además de los elementos que ya contiene el simplificado, tendrá que contener los mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO, así como el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a las personas titulares de cambios al aviso de privacidad. No sé si les ha sucedido, algunas plataformas digitales sí lo hacen, y cuando hay un cambio les llega un correo electrónico a la cuenta asociada en el que establece que se hicieron cambios a la política de privacidad. Entonces, básicamente se refiere a este último punto. Pero también ustedes pueden estar consultando con frecuencia cuáles son los cambios que se están realizando al aviso de privacidad. En cuanto a los sujetos obligados, bueno, es importante establecer, más bien ya establecimos cuáles son los elementos que debe de contener un aviso de privacidad, ya establecimos que tenemos derecho al acceso a rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos, ya establecimos ante qué autoridad debemos de realizar estas peticiones y cuál es este organismo que nos va a garantizar pues nuestro derecho a la protección de datos personales, que actualmente es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos ejercer nuestros derechos ARCO? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Bueno, en el caso de los sujetos obligados, tenemos la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. Y estos en sí tienen algunos requisitos que se deben de cumplir. Y aquí les voy a dar a conocer ante qué organismo lo vamos a presentar y, algunos recursos que admite en caso de una negativa.
Entonces encontramos que en el caso de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO ante sujetos obligados, los requisitos que contiene o que debe de contener esta solicitud son nombre de la persona titular y domicilio o medio para, una disculpa, fallas técnicas. Nombre de la persona titular y domicilio medio para recibir las notificaciones, documentos que acrediten la identidad del titular o su representante, haya responsable, descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algunos de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. En cuanto al derecho de acceso, lo deja como una excepción porque en realidad se supone que nosotros cuando hacemos una solicitud del derecho de acceso es porque queremos saber cuáles son los datos personales que la plataforma digital en sí tiene sobre nosotros. De ahí que en este caso no se requiere una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algunos de los derechos ARCO. Descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer y cualquier otro elemento que facilite la localización. En el caso de los sujetos obligados, se deberá presentar ante la unidad de transparencia del responsable competente. Es decir, si ustedes quieren solicitar, bueno, presentar una solicitud de ejercicio de los derechos ARCO ante una dependencia, a esa dependencia tienen que dirigirse. En este caso, a su unidad de transparencia. En cuanto a solicitud de ejercicios de los derechos ARCO, admite recurso de revisión contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta. En ocasiones se puede dar el caso que presentamos una solicitud de ejercicio de los derechos ARCO y la autoridad no nos responde. Entonces aquí entra el recurso de revisión. Ya el recurso de revisión se deberá de interponer ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o ante la autoridad garante que corresponda. Y un medio actual que en la ley anterior no establecía es que ya podemos buscar la conciliación. En un momento dado se pueden sentar las partes, en este caso el sujeto obligado y la persona titular, y buscar conciliar. Y en este caso los efectos son vinculantes. Lo que se establezca en convenio es con efectos vinculantes, es decir, que el convenio vendría siendo como una resolución y tiene los mismos efectos que una resolución. Aquí les comparto la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en donde también pueden encontrar más información respecto de los avisos de privacidad, datos de contacto de la unidad, en este caso ya es específico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero también pueden encontrar información sobre el ejercicio de derechos ARCO, requisitos de la solicitud ARCO, entre otras cuestiones. Ya la página la comienzan a nutrir a partir de esta reforma y ya podemos comenzar a encontrar algunos elementos interactivos que a lo mejor para los que nos están viendo les puede ser de ayuda para entender un poquito más sobre este derecho y cómo garantizarlo. También contamos o la ley cuenta con el procedimiento de verificación. Este tiene objetivo de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y demás disposiciones que deriven de esta. Se podrá iniciar la verificación por oficio, es decir, si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advierte de que una dependencia pública no está respetando o no está cumpliendo con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, puede iniciar un procedimiento de verificación o también por una denuncia por parte de la persona titular. En este caso, las medidas de apremio cuando hay una vulneración a los datos personales pueden ser o pueden ir desde la amonestación pública a la dependencia, multa equivalente a la cantidad de 150,000, perdón, hasta 1,500 veces el valor de la unidad de medida de actualización, sanciones civiles y penales, y una denuncia ante el órgano interno de control o su equivalente en caso de ser servidor público el que realiza esta vulneración. En cuanto a los particulares, también tenemos solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. En este caso, los requisitos son de la solicitud, nombre de la persona titular y domicilio medio para recibir notificaciones, documentos que acrediten la identidad del titular o su representante, descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso, como ya lo explicaba en láminas anteriores, descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer y cualquier otro elemento que facilite la localización. Y se deberá de presentar esta solicitud ante la persona responsable, que ya establecíamos, pues que es cualquier persona física o moral que haga tratamiento de datos personales. En este caso también, cuando no atienden a la solicitud de ejercicios de derechos ARCO, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece el procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento se presenta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y dentro de los requisitos están nombre de la persona titular, representante legal o tercero interesado, nombre del responsable ante el cual presentó solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, que es la que se está ventilando, domicilio para oír y recibir notificaciones, fecha en que se dio a conocer la respuesta del responsable, en este caso que no se obtuvo respuesta, y actos que motivan la solicitud de protección de derechos. Al igual que en sujetos obligados, también se busca que se pueda resolver mediante una conciliación entre la persona titular y el responsable con efectos vinculantes. También existe un procedimiento de verificación, que en este caso el objetivo es verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y procederá de la igual forma de oficio cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas por motivo de procedimientos de protección de derechos o a petición de parte, en este caso del titular de la información personal. Y pues la verificación la realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y por último, pues también darles a conocer a los que me están oyendo el día de hoy que existen infracciones y sanciones, que sería a través del procedimiento de imposición de sanciones y que estas pueden derivar en apercibimiento, en multa de 100 y hasta 320,000 veces la unidad de medida de actualización vigente y prisión, que van de 3 meses y hasta 5 años de prisión, y en el caso de que la vulneración sea datos sensibles, la misma se podrá duplicar. Porque es importante establecer, sé que a lo mejor lo ven un poquito como muy normativo, pero creo que sí es importante que la ciudadanía conozca que existen medios con la finalidad de garantizar la protección de datos personales, que existen estos mecanismos y que los conozcan, que no simplemente ya les robaron sus datos personales o no está haciendo el tratamiento adecuado y lo dejen así. Hay instancias a donde pueden acudir para que se proteja este derecho. Entonces, y que sepan también que estas vulneraciones son sancionables desde un apercibimiento, una multa o hasta incluso años de prisión, porque incluso la Ley Federal de Protección de Datos Personales, específicamente la de particulares, sí maneja como delitos la vulneración del derecho humano a la protección de datos personales. De ahí su importancia que sepan de estos mecanismos. Ahora, en cuanto, ya me quiero pasar un poquito más a que conozcamos algunos datos duros que han arrojado algunos estudios referente al cumplimiento de las plataformas digitales a las diversas leyes. En este caso, estos dos estudios que voy a presentarles a continuación son estudios que se realizaron con las leyes del 2010 que estuvieron vigentes hasta inicios de año, pero es una pequeña muestra de cómo sí es importante que le tomemos un poquito más de importancia a la información personal por las consecuencias que pueden derivar de una vulneración de lo mismo. Entonces, en este caso, pues fue un estudio que se realizó a través de una matriz de análisis de avisos de privacidad. En este caso fue para particulares, en el que se contrastó lo plasmado en los avisos de privacidad simplificado de 3 plataformas digitales, uno de interacción social, uno de comercio y una plataforma digital educativa, con los requisitos que establecía la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares del 2010, en sus artículos 9, 10, 16 y 36, y bueno, con fecha de aplicación del 2022. En este caso, cuando se realizó este estudio, se encontró que el aviso de privacidad de interacción social solo cumple con una característica y con un elemento que debe de contener de acuerdo a la ley y cumple parcialmente con 4 elementos
y no cumple con 3 características y 8 elementos, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. En el caso de la plataforma digital educativa, se encontró que solo cumple con una característica y 2 elementos, cumple parcialmente con 3 elementos y no cumple con 3 características y 8 elementos de los establecidos en la ley. Si pueden ver, tanto en la anterior como en esta, la misma gráfica muestra que son más los elementos y características que no cumple que los que sí cumple. Entonces, pues es una muestra de que los avisos de privacidad no están realizados conforme a los elementos que marca la ley. Y esto, pues, obviamente no permite que se garantice el derecho humano. Por último, en cuanto a la plataforma digital de comercio, pues cumple con 2 características y 5 elementos, cumple parcialmente con 5 elementos y no cumple con 2 características y 3 elementos establecidos por la ley. En el caso de esta plataforma digital analizada, pues fue la que más cumplió en cuanto a los elementos establecidos por la ley, que fue la de comercio. Ya en la diapositiva anterior mostraba cuáles fueron las plataformas digitales analizadas y su cumplimiento. Ahora, en el año 2024, asimismo se realizó un análisis de privacidad simplificado e integral de una plataforma digital del sector salud, en la cual se contrastó lo plasmado en el aviso de privacidad simplificado e integral con los requisitos que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, igual del 2010, con lo que establecen sus artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la ley. Y bueno, en este caso, pues ahí podemos ver una matriz de análisis en donde vemos que graciosamente en el caso de los sujetos obligados, sí vimos un mayor cumplimiento de los elementos mínimos requeridos en el aviso de privacidad. Entonces ahí podemos ver como un contraste entre los particulares y los sujetos obligados, lo cual pues comienza como que a evidenciar, ¿no? Cómo estamos en cuanto al cumplimiento de este derecho humano. Ya para terminar, me gustaría compartirles pues algunas conclusiones y recomendaciones. Es una materia que es relativamente nueva. Si bien ya desde el 2010 tenemos legislación, la realidad es que aún, y ya viendo estos análisis de los avisos de privacidad, pues no se puede o no se ha garantizado como quisiéramos, ¿no? Este derecho humano. Ya comenzamos y ya comienza a haber esfuerzos, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de la ciudadanía, por parte de diversos organismos, de querer garantizar este derecho humano, pero aún falta mucho. Entonces, como recomendación, pues antes de marcar las casillas de verificación en una plataforma digital, por favor, lean el aviso de privacidad. En ocasiones lo van a encontrar como términos y condiciones. También es importante cuidar la información compartida a través de las plataformas digitales. Sí, aquí es importante que establezcamos, ¿no? Algunos mínimos de lo que no debemos de compartir. No compartir información de menores de edad y no compartir información referente a domicilio, fecha de nacimiento, cuentas bancarias, entre otros datos que permitan su localización. Si bien se busca en la actualidad, tanto en pocas latitudes como en México y a través de diversos organismos internacionales, que podamos acercarnos al derecho al olvido, la realidad es que las plataformas digitales, los medios, las tecnologías y los medios electrónicos hacen cada vez un poquito más difícil que podamos llegar a garantizar este derecho al olvido. Entonces, desgraciadamente, muchos de los datos que nosotros subimos a las redes sociales y a las diversas plataformas digitales, pues ya se quedan en la internet. Es muy complejo que podamos buscar que nuestra información no circule a través de las redes sociales. Tan es así que si subimos un video en Facebook, por ejemplo, no falta quien pueda tomar una captura de pantalla desde su teléfono celular o pueda bajar la imagen o el video. Y aunque nosotros pidamos a la plataforma digital de Facebook que cancele nuestros datos personales, eh, o eliminemos nosotros el video directamente del portal, pues ya puede que una persona tenga esta información, ¿no? Entonces es lo que complica un poquito cuando hablamos de plataformas digitales el poder garantizar este derecho humano. Entonces, como conclusión, pues realmente estamos ahorita ante una creciente ola de delitos
que son desde la extorsión, eh, robo de información personal, fraude, secuestros virtuales incluso, ya sacan información de nuestras redes sociales, llaman a nuestros familiares, porque incluso ya a través del celular nos pueden robar los contactos y dicen a una persona que tienen un familiar pues de él o de ella secuestrado y piden una recompensa. Se están dando modalidades para delinquir que antes no las veíamos y que, bueno, la legislación busca hasta cierto punto el tratar de regularizar este tipo de situaciones, pero avanza la tecnología más rápido que nosotros. Entonces, sí es importante que seamos precavidos con la información que compartimos y que no olvidemos que sí existen medios para buscar en la medida de lo posible garantizar este derecho humano. Entonces, por mi parte, igual aquí les comparto un poquito sobre las referencias de los estudios y pues no me queda más que agradecerles a todos y quedo atenta a las preguntas que quieran realizar, a las dudas que tengan, que con mucho gusto les apoyaré. Muchas gracias, maestra Carla. Y sí, en efecto, damos inicio con la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera algún cuestionamiento, también es importante comentarles que en el chat de esta reunión se compartió el enlace para el registro de asistencia y poder emitirles las constancias de participación. Si alguien tuviera algún planteamiento, lo vemos aquí en el chat. Pregunta Amor Alegría. ¿Cuál es el panorama para las personas que no quieran o no puedan acceder al mundo digital, maestra? Bueno, no entiendo en sí la pregunta si se refiere a una persona que, bueno, si nos referimos al derecho humano como tal, pues ya establecíamos los mecanismos que actualmente se encuentran vigentes. Creo que hay muchas oportunidades de mejora. Yo sí pude, al momento de estar revisando las nuevas normativas, sí pude checar algunas oportunidades de mejora que tiene la ley, pero en cuanto a las personas que de plano no quieren formar parte de las plataformas digitales, pues es muy difícil, porque realmente nos estamos trasladando hacia la virtualidad. Es muy complicado que una persona ya no quiera tener, a lo mejor redes sociales sí, pero es muy difícil, por ejemplo, algunos trámites ya gubernamentales se hacen a través de la virtualidad. Ya te piden que entres para, no sé, llenar un formulario previo a que vayas a una cita para hacer un trámite. Ya te piden, por ejemplo, ya la CUR tienes que descargarla directamente del portal de la RENAPO. Entonces, es muy complicado que nos podamos nosotros simplemente decir, no quiero interactuar a través de plataformas digitales porque los mismos medios van para allá. O sea, las mismas dependencias públicas ya comienzan a hacer uso de estas herramientas. Incluso los bancos ya a veces no te quieren atender en sus oficinas físicas, ya quieren que llamemos por teléfono directamente o que entremos a través de los diferentes medios como plataformas como ads en el teléfono celular o alguna plataforma digital, sitios web y demás. Entonces sí lo veo muy complicado para las personas que deciden simplemente quedarse al margen de esta, pues, de esta virtualidad, ¿no? No sé si con esto respondí a su pregunta. Y comenta que sí, que muchas gracias. También en el chat damos lectura a otro planteamiento. Bueno, da a conocer, bueno, nos comparte Juan R. mediante el chat. em, que en la instrucción educativa en la que él trabaja, le tomaron una fotografía para su credencial y se la proporcionaron a un compañero para pues que lo exhibiera y que con groserías atentara contra su persona y su imagen, donde puede pues dar inicio con este procedimiento de algún tipo de demanda. Bueno, de entrada puede pedir en un momento dado la cancelación de este dato personal, que en este caso es la imagen. Sin embargo, hay que establecer que
si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en este caso de sujetos obligados refieren mecanismos para el acceso, rectificación, cancelación y oposición, estos mecanismos no son los únicos. Existen y pueden irse o derivarse en acciones legales que van fuera de lo que establece la Ley Federal de protección para particulares y sujetos obligados, como puede ser una demanda en materia civil o incluso en materia penal. Entonces, digamos que no sustituye uno del otro. En un momento dado, a lo mejor sería importante establecer cuáles son los daños que se han derivado y establecer tanto un procedimiento a través de la misma ley de protección de derechos, establecer a través de si hay una responsabilidad penal y también podría irse por la vía penal. Porque al final del día, yo mencionaba un poquito sobre protección de datos personales a través de los medios que maneja la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero ahí mismo te establece que en caso de que estas conductas dañen el patrimonio o puedan dañar a las personas, existen otros medios legales que se pueden utilizar, como en este caso, a lo mejor habría necesidad de revisar si es viable que ponga una denuncia penal, porque ya estamos hablando que ya no solamente es la imagen, sino que también ya hay una agresión que se está dando con razón de compartir esta imagen, pero sin quitar la responsabilidad a la dependencia pública, en este caso a la universidad, que compartió esta información. Entonces, aquí hay varios responsables ante la situación que se está generando, que no solamente sería el responsable de la información, sino también la persona que está haciendo mal uso de ella, en este caso, pues, un compañero de quien consulta. Muchas gracias, maestra. Sí, bueno, comenta que es del Instituto Tecnológico de Tepic y bueno, pues sí, en efecto, todas estas importantes reflexiones que nos comparte y que nos da a conocer. Es importante que todos estemos alerta del tipo de información que estamos dispuestos a compartir y sobre todo si es justificado el tipo de datos que me pueden solicitar a cambio de incluso un servicio o producto también que es muy importante que en el día a día pues estamos inmersos en este tipo de actividades, ¿no? También es necesario, como bien lo menciona, de fortalecer esta cultura de respeto a estos derechos humanos y sobre todo, pues, pues empezar desde los propios titulares, no maestra de los datos, exigiendo un uso legal de los mismos y denunciar cualquier tipo de abuso que pudiera estarse cometiendo y sobre todo, bueno, pues esta conferencia sin duda nos invita a estas importantes reflexiones y tener bien presente la importancia que tiene el tema de la protección de los datos personales y la privacidad como derechos humanos cuyas vulnerabilidades pues nos pueden colocar en un riesgo. Así que pues sí, son temas muy importantes que a cada uno de nosotros sin duda nos interesa. No sé si alguien más tuviera otra pregunta, recordarles también que es importante que nos coloquen en el registro que se acaba de compartir en el chat, el enlace para tomar en consideración la asistencia de cada uno de ustedes. Así que, por favor, hay que atender esta invitación que nos hacen en el chat para que quienes necesitemos la constancia, pues tengamos los datos generales listos. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Pues algo más, maestra, que desee compartirnos antes de hacer la entrega del reconocimiento a su importante participación. Sí, nada más invitarlos a todos a que si bien hay esfuerzos a través de gobierno y que incluso se realizó esta reciente reforma, si hay áreas de oportunidad. Realmente pasamos de tener un organismo autónomo como era el INAI, ahora pues las funciones se trasladaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto pues tiene muchas áreas de oportunidad y aún podemos hacer mejoras. Yo espero que con el paso del tiempo podamos encontrar algunas mejores estrategias para proteger o para garantizar este derecho humano a la protección de datos personales, pero sí es importante que las personas nos involucremos. Creo que eso es muy importante, que conozcamos nuestros derechos, que sepamos que existen mecanismos y que también seamos propositivos, seamos exigentes, porque es un derecho humano importante que nos puede su vulneración
pues traer consecuencias graves. Entonces yo les invito a todos a que sean, a que formen parte pues de este movimiento y que poco a poco vayamos nosotros concientizando la importancia de cuidar nuestros datos personales, nuestra información personal, de compartir la información que tengamos respecto de este derecho con los que nos rodean y que pues se vienen por ahí trabajos importantes, algunas, ya incluso hay algunas propuestas por parte de ciudadanos, por parte de personas del medio que también van visualizando estas áreas de oportunidad y que van buscando mejorar, ¿no? Este acceso que tenemos y esta protección, ¿no? Que todos buscamos a nuestra información personal. Entonces, de mi parte, pues, sería todo, agradecerles y pedirles su compromiso, ¿no? Porque si realmente si nosotros no levantamos la voz, si no decimos, si no acudimos a las instancias, si no hacemos lo propio, pues van a seguir vulnerando nuestros derechos. Entonces, también recordarles que si bien yo hablé sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y de sujetos obligados, no olvidemos que también están algunos organismos como son las comisiones estatales de derechos humanos, que también les pueden asesorar y que también en dado caso de que la autoridad no haga lo propio y no les garanticen, pues también pueden acudir a ellas. Todos estos mecanismos no son específicos, realmente pueden hacer un procedimiento de protección de derechos ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero también pueden acudir a otras instancias legales, como puede ser una demanda civil o como puede ser una denuncia penal, y asimismo acudir ante todos estos organismos protectores de derechos humanos, como son las organizaciones, bueno, en este caso las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las cuales también sé y estoy segura que van a encontrar ahí mucho apoyo y una muy buena asesoría. Entonces, de mi parte, muchas gracias, es todo. Muchas gracias, maestra. Y precisamente con estos últimos comentarios, creo que le da respuesta al mensaje de Juan R., donde, bueno, solicitaba la orientación para ver dónde pueden recibir el asesoramiento. También agradecemos a Claudia Quesada por el mensaje que nos dejó en el chat y de igual forma también a Karen Cisneros. Todas ellas también le agradecen como nosotros a nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Zoom, pues muy destacada participación en esta capacitación. Y a nombre del presidente de este organismo, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, me permito darle lectura al reconocimiento, a la constancia, a su participación del día de hoy. Le doy lectura. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la maestra Carla de Jesús Díaz Santana por haber dictado la conferencia El Derecho Humano a la Protección de Datos Personales de los Usuarios de Plataformas Digitales en México, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizada de manera virtual el 2 de mayo de 2025, Tepic, Nayarit, a 2 de mayo de 2025, y la firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit. Muchísimas gracias, maestra Carla Díaz, por compartirnos sus conocimientos y gracias a todas, todos y todes por su importante participación en esta sesión más. Si no hubiera otro comentario, otra duda, pues damos fin a esta sesión en espera de contar con su participación en las que continúan. Que tengan una excelente tarde. Hasta entonces.